Muy buenos días chicos, vamos a comenzar con nuestra siguiente clase de física para el grado de quinto año secundaria. Vamos a hablar acerca del tema de análisis vectorial. A ver, veamos. Vamos a comenzar definiendo qué cosa es un vector. Para nosotros, un vector es un segmento de recta dirigido, o sea, quiere decir que es una flecha. Quiero que observen por acá, miren. Este segmento de recta de color azul para nosotros va a venir a ser nuestro vector. ¿Qué elementos están conformando o qué elementos son necesarios reconocer en este vector? Primero que él tiene un nombre. El nombre de este vector va a ser el vector v. ¿Está bien? Si una letra puede ser minúscula o mayúscula, pero con una flecha en la parte superior. Ahora, este vector v se está desplazando en una pequeña línea. Esta línea que ven de forma punteada, a esa línea se conoce como línea de acción. Esa línea de acción me sirve a mí para poder trasladar al vector. Yo puedo mover al vector que se encuentra por acá, lo puedo poner en la parte superior, lo puedo poner en la parte inferior. ¿Está bien? Ahora, además, también observamos que ese vector tiene un tamaño, mira. ¿Está bien? No es ilimitado, no es un vector infinito, tiene un tamaño. ¿Cómo se llama a ese tamaño del vector? Se le conoce como módulo. ¿Cómo se representa? Como el vector v sobre barritas. ¿Está bien? Ahora, también este vector debe tener un ángulo de inclinación con respecto al eje X. Ese ángulo de inclinación se le conoce como dirección. La dirección es un ángulo o es el ángulo de inclinación con respecto al eje X. ¿Listos? Ahora, a veces o muchas veces vamos a notar que hay el vector v entre barritas, se lee módulo también, pero también hemos dicho que se puede colocar solamente así, miren, v, sin barrita, sin flechita arriba, también representa módulo del vector. ¿Listos? Perfecto. Pasemos a ver ahora algunos cálculos sobre o cómo obtener el vector resultante de dos vectores. Quiero que observen por acá, miren, yo tengo dos vectores, acá un vector a y el vector b, que se encuentran separados o el vector b tiene una dirección, un ángulo de inclinación con respecto al vector a de teta grados. ¿Está bien? Entonces ellos dos están formando teta grados. ¿Qué cosa podríamos o cómo podríamos obtener la resultante de estos dos vectores? Va a depender mucho del ángulo que estén formando. Miren, si el ángulo fuese cero, o sea, imagínate, si este vector b se acerca al vector a, tratando de que sea cero, o sea, logrando de que este vector teta, o perdón, este ángulo teta se reduzca a cero, entonces nos va a quedar algo parecido a él, ¿cierto? Donde el vector A va a estar hacia la derecha y el vector B también. Entonces van a ver ustedes, van a notar que son dos vectores superpuestos. ¿Cómo se obtiene la resultante de ellos? Se obtiene simplemente sumando esos dos vectores, o sea, trasladando un vector a continuación del otro y la unión de todos ellos sería el resultante. A esta resultante se conoce como la resultante máxima, o sea, si a ti te dicen la resultante máxima de dos vectores, está hablando de su suma. ¿Qué pasaría si es que este ángulo θ es igual a 180? O sea, quiere decir que este vector B se va a ir hacia la izquierda, mira, va a girar en sentido antihorario, de tal manera que va a formar esta figura. O sea, va a formar el vector A partir de este punto hacia la derecha y luego él hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo obtenemos su resultante? Pues bueno, como ahora están yendo en sentidos opuestos, entonces tú vas a tener que restar. Y a ese resultante se conoce como la resultante mínima. Profesor, ¿qué pasaría si es que ese ángulo θ tiene un ángulo, se queda así como está, en un ángulo específico, por ejemplo, que sea 90 grados? Si fuese 90 grados, miren acá está, van a ser dos vectores rectangulares, se conoce de esa forma, y para resolver pues sería tan sencillo como utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, este ángulo B yo lo puedo trasladar a esta línea, lo puedo trasladar y quedaría así, mira, AB. La resultante sería la unión de estos dos puntos. ¿Está bien? O prácticamente la resultante acá sería simplemente la diagonal, mira. Ahí está. Esa diagonal también es lo mismo, la resultante. ¿No? Ahí está. ¿Cómo se calcula su resultante? Ya te dije, es Pitágoras. Esta resultante al cuadrado es igual a este vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado. Y el cuadrado de la resultante pasaría como raíz. ¿Está bien? O sea, sería la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si es que el ángulo θ no es un valor conocido? No es 0, no es 90, no es 180, es cualquiera. Entonces lo que tendríamos que hacer es formar un paralelogramo y utilizaríamos justamente el método del paralelogramo. Mira, trazamos del vector A una paralela hacia arriba, acá está, y del vector B una paralela hacia la derecha. Se formó un paralelogramo. La resultante es la diagonal que une esos dos puntos. ¿Cómo se calcula? Se calcula como la raíz cuadrada del primero al cuadrado del vector A al cuadrado más el segundo, o sea el vector B al cuadrado, más el doble del vector A por el vector B por el coseno de θ. ¿Listo? Es una pequeña fórmula que hay que recordar. Algunas propiedades con respecto al método del paralelogramo, o sea,
También hay algunos casos particulares. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo dos vectores que son iguales? Dos vectores iguales. Bueno, en este caso el ángulo va a ser 90 grados. Solamente si fuese acá 90 grados, mira. ¿Está bien? Si acá fuese 90 grados, entonces, ¿cómo se calcula el vector resultante? Se va a calcular como x raíz de 2. X, ¿qué es? Es el vector común, ¿no? Como estamos diciendo que son dos vectores que miden igual, tienen igual tamaño, pero no tienen igual dirección. Entonces la resultante saldría solamente ese valor por la raíz de 2. ¿Qué pasaría si es que el ángulo teta fuese, bueno, teta? ¿Qué pasaría si el ángulo teta fuese 60? A ver, por acá, miren, teta 60. Entonces si teta fuese 60 y tengo dos vectores iguales, esta resultante se calcula de manera inmediata. ¿Cómo? Simplemente como x raíz de 3. ¿Está bien? La resultante saldría x raíz de 3. Profe, ¿qué pasa si es que teta ahora fuese 120? Es otro caso particular. A ver, si teta fuese 120, yo tengo, miren, dos vectores x, ahí está, forman un ángulo 120, su resultante saldría simplemente igual al valor de ellos. ¿Listos? Estos casos particulares hay que recordar porque en las preguntas nos van a servir bastante, chicos. Bien, veamos ahora el método del polígono. ¿En qué consiste? Consiste en que si yo tengo vectores que ya no forman ángulos, o además ya no son solamente dos, sino pueden ser 3, 4, una cantidad cualquiera, ellos tendría que ubicarlos uno a continuación de otro y luego formar una figura cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Mira, quiere decir, por ejemplo, que el vector A lo voy a trasladar de esta manera, el vector B lo voy a trasladar a esta forma de tal manera que el vector A donde termina empieza B. Y el vector C lo traslado también a esa posición porque donde termina B empieza C. ¿Está bien? Entonces estoy formando uno a continuación de otro. Nosotros hemos dicho que se tiene que poner de esa manera y además formar una figura cerrada. Entonces hay un vector que tú tienes que trazar, que es el de acá, que es donde empieza el primero, donde empieza A y donde termina el último, que es C. Esa línea que acabamos de trazar, ese vector que acabamos de trazar, es el vector resultante, es el que va a cerrar el polígono. ¿Está bien? Entonces a él se le conoce como el vector resultante. ¿Listos? Entonces, ¿qué se puede decir? Que ese resultante, o ese vector resultante, se obtiene como la suma del vector A más B más C. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un polígono cerrado? O sea, mira, el vector A, el vector B y el vector C, al unirlos, al trasladarlos, forman una figura cerrada. Pues se dice que la suma de ellos 3 es 0. ¿Está bien? Listo. Ahora, veamos, ¿cómo se descompone un vector? Un vector, por ejemplo, el vector V que está por acá, se va a descomponer por lo general en dos ejes, en función a dos ejes, al eje X y al eje Y. Para eso entonces necesito el ángulo el ángulo de inclinación que tiene el vector con el eje X. Es muy importante que recuerden ese, es el ángulo con respecto al eje X. Entonces miren por acá. Si yo puedo hacer que este vector V se descomponga como este vector Bx y este vector By. Es el vector en el eje X y es el vector en el eje Y. Profe, pero eso estaba acá. Sí, pero si tú quieres lo puedes poner hacia acá. Mira, ya está, ¿te das cuenta? Ahí está, entonces él también sería By. Entonces ya tendrías los dos vectores con posición, ¿sí? Ahora, estos vectores con posición lo que van a hacer es reemplazar a este vector. O sea, este vector V desaparece y solamente trabajarías con estos dos. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar en el eje X y en el eje Y que trabajar con un vector inclinado. Ya lo vamos a ver, mira. Ahora, ¿cómo se calcula el valor de Bx? El valor de Bx, o sea, el valor, cuánto mide, se calcula como el módulo de este vector inicial por el coseno del ángulo. El vector que está al costado del ángulo es coseno. ¿Sí? Entonces sería que Bx es igual a B por coseno de teta. ¿Cómo se calcula By? Bueno, si es que el anterior era coseno, este debe ser seno. De la misma manera saldría By es igual a B, el módulo del vector B, por el seno de teta. Entonces ahora algo adicional. La tangente de este ángulo se puede obtener como dividiendo el módulo del vector Y entre el módulo del vector Y, X. Se aprecia en la figura, ¿cierto? Aplicas acá tus razones trigonométricas en ese triángulo sombreado. Y si divido opuesto entre adyacente sería tangente del ángulo teta. Además, chicos, a veces cuando tú descompones y yo quiero escribirlo, entonces tú a veces al vector X lo vas a llamar el vector Y. Puedes utilizar vectores unitarios para escribir. Y él sería el vector J. Mira, por favor, esto memoriza porque vas a utilizarlo en la práctica. ¿Está bien? El vector Y y el vector J.
¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo se escribe en Y y en J. No te olvides, Y para X, J para Y. Listo, pasemos a la parte práctica. Pregunta número 1. Dice calcular la resultante. Bien chicos, entonces quiero que observen. Miren, vamos a utilizar, de la gráfica voy a dibujar al vector D y al vector E. ¿Listos? A ver, ¿te ubicaste? Ahí está. Entonces he dicho yo, si yo quiero esos dos vectores D y E sumarlos, ¿por qué he escogido esos dos, profe? Porque ellos son un grupo de vectores que van uno a continuación de otro. Mira, empiezo en D, continúo en E. Yo no pude haber empezado en C porque C no continúa nada. Entonces solamente escogí D y E. Si yo escojo D y E, ¿qué vector será el que al final va a salir como resultante de ellos? ¿Cierto que será el de acá? Sí. Profe, pero ese vector que está acá tiene una medida. Creo que vale C. Sí, pues, él vale C. ¿Está bien? Listo, ahora mira. Si yo escojo ahora el vector A y el vector B, esos dos vectores van uno a continuación de otro. Profe, entonces ellos dos también hay que sumarlos. Sí, al sumarlos saldrá este vector de acá de color verde. Profe, pero ese también es igualito que el de abajo. Sí, claro que sí, también vale C. Profesor, pero y acá yo tenía un C. Claro, ese C también tiene que estar ahí quedando, mira. Por lo tanto, estos vectores que están por acá, que ya los he eliminado, esos ya no cuentan. No con los considero, solamente es considerar sus equivalentes. Entonces, ¿cuánto quedaría de él? 3 veces C. Esa sería nuestra respuesta. Pasemos a la número 2. Miren, dice lo siguiente. Calcular el módulo resultante de los siguientes vectores. El vector A, el vector B, tiene 72 grados, 12 grados, el vale 4 y el vale 2. ¿Listos? Veamos. Por acá tengo el vector de 12 grados, el vector A y el vector B de 2 que está inclinado 12 grados y el vector A que está inclinado 72 grados. Chicos, entonces miren, yo no puedo trabajarlos así, de esa forma. Entonces lo que voy a hacer es juntarlos. Vamos a mover ese vector A. ¿Listos? Si yo muevo el vector A, él medía 72. O sea, todo esto medía 72. Si esta partecita mide 12, este de acá ¿cuánto medirá? 60, ¿cierto? ¿Por qué 60? Porque 60 más 12 me da 72. Y no ha cambiado la dirección de este vector. Listo, ahora yo quiero la resultante de ellos dos. Tengo dos vectores que miden 60 grados. Entonces lo que vamos a utilizar es, como no son vectores iguales, porque recuerda que si fuesen iguales, por ejemplo, si él fuese 3 y él fuese 3, la respuesta saldría de la raíz de 3, por la propiedad que hemos visto hace un momento. Pero como no son iguales, entonces vas a trazar una paralela a este de acá, el color verde, lo trazo por acá. Mira, lo trazo para acá. Y de él una paralela lo trazo por acá. Entonces, ¿por qué trazar esas paralelas? Porque vamos a utilizar el método del paralelogramo. ¿Y cómo se obtiene la resultante? Bueno, uniendo el punto común de esos dos vectores, que es el de acá, hasta trazar la diagonal del paralelogramo. Así, mira. Él sería la resultante. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor? Porque nos pide cuánto es el módulo, o sea, cuánto vale, cuánto mide. Entonces, recordemos, A vale 4, vamos a poner el vector A vale 4 newtons y el vector B vale 2 newtons. Recordemos entonces el método del paralelogramo. ¿Qué te dice? Es la raíz cuadrada. El módulo de ese vector es la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado más el doble del producto de esos dos vectores por el coseno del ángulo que forman. Ellos forman 60 grados, no es 72, solamente 60 grados está para los dos. Operemos, quedaría R igual a 16 más 4 son 20 más 2 por 4 por 2, 8 y coseno de 60 es un medio, ¿cierto? Listo, entonces por acá ya tú te diste cuenta, puedes eliminar los dos, quedaría 8 por 1, 8. Y quedaría raíz de 20 más 8, que es 28. Pero 28 lo puedo separar como 4 por 7, ¿cierto? O sea, quedaría raíz, claro, sería el resultante 2 raíz de 7. Esa sería nuestra respuesta. Bien, pasemos a la siguiente pregunta, chicos. A ver, pregunta 3. Dice, calcular el módulo resultante en el espacio. Vamos a ubicar el vector A y el vector B. ¿Listos? Sí, hace la respuesta, sale 10. No te preocupes por ello, mira. El vector A y el vector B están por acá. Entonces, como son vectores que no te dan ángulos, simplemente están inclinados a cierta dirección, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a descomponer, mira, rectangularmente. Este vector B va a descomponerse como un vector vertical y un vector horizontal. ¿Está bien? ¿Listos? Ya lo descompuse. Ahora el vector A también lo voy a descomponer rectangularmente, mira. Sería un vector A hacia arriba y una parte del vector A hacia la izquierda. ¿Listos? Ya está. Ahora, ¿qué nos dice? Vamos a poner las medidas. Esta partecita mide 7 metros. Por lo tanto, este vector verde que está por acá apuntando hacia arriba también debe medir 7 metros. El vector, esta partecita de la izquierda mide 3 metros. Entonces, por lo tanto, esta parte del vector A también debe medir 3 metros. ¿Qué más nos dice, chicos? Miren, nos dice que acá estos dos son iguales.
O sea, quiere decir que estas dos medidas son iguales. Chicos, si las medidas son iguales y los vectores están yendo en sentidos opuestos, vectores en sentidos opuestos se restan. A menos A se eliminan. Entonces ellos dos puedo eliminarlo. ¿Qué nos quedará entonces solamente? Nos quedará este vector verde de 7 y el vector azul de 3. Nos piden la resultante o el módulo. ¿Cuánto mide entonces la suma de ellos? Nos mide 10 metros. Listo. Eso sería todo. Sencillo, ¿cierto? Pasemos a la número 4, miren. Bueno, la número 4 es parecido a la anterior, pero vamos a utilizar un poco de vectores unitarios. Entonces, nuestros vectores, identificamos nuestros vectores, miren. Es el vector A, el vector B y el vector C. ¿Listo? Nos piden hallar la magnitud de la resultante. Entonces, vamos a descomponer. El vector A, mira, se puede descomponer con un vector vertical de esta forma y un vector horizontal de esta forma. El vector B también con un vector vertical de esta forma y un vector horizontal de esta forma. Entonces, este vector de negro de acá yo ya no voy a considerar. Ni él. ¿Por qué? Porque voy a considerar sus composiciones. Entonces mira, ese vector A se puede escribir de la siguiente forma. De este cuadradito a este cuadradito, mira, desde este punto que es el origen de coordenadas hasta acá al fondo, mide 6. ¿Está bien? Mide 6. Ahora, de este cuadradito a este cuadradito, de acá a acá, mide 3. Ahora, por arriba, mira, arriba también hay 6. Entonces sería 6 por acá. ¿Cómo vas a escribir tú al vector A en función a sus componentes? Estamos diciendo va a ser la medida del vector horizontal por el vector unitario y. Como él mide 3 por su vector unitario y saldría 3i. Más ahora la medida del vector vertical con su vector unitario que es j. O sea, saldría 6j. A ver, practícalo. ¿Cómo sería para el vector b, chicos? Miren, el vector b saldría la medida del vector horizontal. Primero se escribe horizontal. ¿Cuánto hay acá? De acá hasta acá. Menos 3. ¿Por qué menos, profe? Porque está apuntando hacia la izquierda. O sea, sería menos 3 por i. El i representa que está en el eje x. Más en el eje y. ¿Cuánto hay? Mira, acá hasta acá hay 3 y hasta acá hay 6. Saldría 6, 6j. ¿Listo? Por último tenemos un vector que es el vector c. ¿Cuánto mide c? C mide 6, pero hacia abajo. Hacia abajo es menos 6. Pero ¿en qué línea está? En el vector y el vector y es j. ¿Listo? Entonces ahora que hacemos por ahí, sumamos, mira, a más b más c, que nos va a dar 3i menos 3i, se van a ir. 6j más 6j son 12j menos 6j, 6j. O sea, la resultante, porque sería la suma de los tres vectores, es 6j. ¿Qué quiere decir? Que es 6 unidades y que se encuentra en el eje y. Como es positivo, apuntando hacia arriba. Pero a ti te piden el módulo. Bueno, el módulo simplemente tendrías que hacer decir que vale 6. Bueno, es la medida. Este es el módulo. Profe, si la resultante fuese así. A ver, si la resultante fuese así, saldría 3i más 4j. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, el módulo de la resultante se calcularía como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Listo. Entonces eso sería si en casos. Acá solamente presentó un j. Si no presentase j o i, o sea, si presentase solo uno, sería la respuesta. Pero si presentase los dos, tendrías que hacer como Pitágoras, ¿no? La raíz cuadrada de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado. Se acabó. Bien, pasemos a la última pregunta, chicos. Dice, determinar el módulo de dirección del vector del siguiente sistema de vectores. Listo, entonces quiero que vean acá. Vamos a hacerlo uno por uno. Primero del 10 raíz de 2. Ya hemos dicho que ese vector 10 raíz de 2, que mide 45 grados de inclinación, vamos a descomponerlo, ¿no? Y su valor es 10 raíz de 2. Vamos a descomponerlo. Lo descomponemos vertical, vectorialmente como dos componentes. Uno en el eje Y y uno en el eje X. En el eje Y, mira, sería AX, perdón. Y en el eje Y sería AY. ¿Listos? Muy bien, entonces ahora vamos a calcular sus valores. Esto ya lo hemos visto. El vector AX se calcula como el módulo de este vector que vale 10 raíz de 2 por el coseno de 45. O sea, sería 10 raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. Raíz de 2 con raíz de 2 se van. ¿Y qué te quedaría? Te quedaría 10. Listo. Y ya tienes el vector AX. ¿Cómo calculamos el vector Y? El vector Y se calcula como 10 raíz de 2, o sea, el módulo que está por acá, por el seno de 45. Y pues calculando, reemplazando, saldría 10 raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. Raíz de 2 con raíz de 2 de nuevo se va, chicos. Quedaría 10 por 1, 10. O sea, tanto el vector AX como el vector AY miden 10. Entonces, vamos a pasar a hacer el vector B. Vamos a llamar el vector B, que tiene un ángulo de... ahora mira. Te dije que las direcciones con respecto al eje X. Y acá tienes 37. Entonces tú tendrías que hallar este ángulo.
¿Cuánto vale ese ángulo? Bueno, recuerda que acá la suma es 90, ¿no? Si él es 37, ¿cuánto tiene que ser? 53. Y él vale 10. Entonces lo descomponemos de nuevo rectangularmente. Sería un vector bx hacia la izquierda y un vector by hacia arriba. ¿Cómo se calcula ese vector? Acá está, mira. Saldría bx, o sea, el primerito de acá es igual a el módulo del vector, que en este caso vale 10, por el coseno del ángulo que forma con la horizontal, que es 53. ¿Cuándo saldría esto, chicos? 10 por 3 quintos saldría 6. También vamos a calcular el módulo del vector by, que saldría igual módulo del vector b por el seno de 53, que saldría 10 por 4 quintos y eso nos daría 8 unidades. Listo, pero eso no nos están pidiendo la dirección del vector resultante. Y en el resultante vemos que está, mira, está A, B y también está este vector hacia abajo que vale 14. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual que el caso anterior, sumemos todas las y, mira. ¿Cuánto vale a y? 10. ¿Cuánto vale by? 8. 10 más 8, 18. O sea, hacia arriba va a haber 18, pero acá abajo tenemos 14. Entonces, reduciendo, sería 18 menos 14. ¿Cuánto te quedaría? 4 hacia arriba. ¿Está bien? Por acá, mira, tienes AX vale 10 y tienes BX vale 6. O sea, de acá hacia la derecha hay 6 y de acá hacia la izquierda hay 4. Si yo los tendría que reducir, ¿qué saldría? 10 menos 4, eso saldría... ¿Cuánto? 10 menos 6, ¿no? 10 menos 6 saldría 4 hacia la derecha. Listo, entonces ya tengo estos dos. Estos dos vectores son los que me van a quedar de todo este conjunto. ¿Cómo se harían sus resultantes? Trazo unas perpendiculares, unas paralelas y trazo la diagonal. Este resultante ya sabes cómo se calcula. Es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado y la raíz cuadrada de todo. O si no, método práctico nada más. Muy bien, chicos, la respuesta es 4 raíz de 2. Nos quedamos ahí, chicos. Ustedes ya saben que tienen una pequeña tarea para resolver. Muchas gracias por su atención.